Bienvenidos a la sabiduría del trading. El día de hoy vamos a hacer un review, vamos a hacer un resumen del día que ha transcurrido hoy, que es el 14 de julio de 2025. En este caso vamos a ver el Nasdaq, porque últimamente estoy viendo nada más que este activo, pero vamos a utilizar los mismos conceptos, las mismas lógicas por las cuales el algoritmo se rige y por las cuales podemos realizar ciertos intercambios a lo largo del día. Podemos realizar ciertos trades, ciertos movimientos que tengan un sentido detrás, que tengan su lógica y por el cual yo estoy apuntando hacia una dirección y no hacia otra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la operación que he podido realizar yo hoy, bueno, las dos operaciones que he podido realizar hoy, por qué ingreso en ese punto en específico y toda la lógica que hay detrás, lo cual hace que el algoritmo se mueva a favor y proporcione ese movimiento. Al fin y al cabo, eh, este tipo de vídeos lo que tienen su propósito en sí es que podamos ver por qué el mercado se comporta como se comporta y por qué esto no es aleatorio. Es decir, por qué estoy tomando una decisión que tiene detrás un respaldo, que tiene detrás una idea algorítmica que hace que haya alta probabilidad de que el precio se entregue de esa manera, en esa dirección, en ese tiempo, espacio-tiempo específico. En este caso, pues como hemos comentado, estamos con el Nasdaq, estamos viendo temporalidad diaria, ¿vale? Si vamos a temporalidad semanal, podemos observar cómo este activo está en máximos históricos. El máximo histórico previo era el del lunes 17 de febrero 2025 y actualmente estamos por encima de esos highs. Estamos por encima de ellos y no tenemos nada más de referencia, es decir, el activo está en su máximo histórico. Sí que es verdad que puede haber correcciones, tiene sentido que haya correcciones, pero hasta que no tengamos la formación de un swing high en semanal, hasta que no tengamos patrones de reversal, no tenemos por qué estar obsesionados con que se acabe este movimiento. El movimiento puede ir mucho más allá. A ver, realmente eh, no lo sabemos. Podríamos utilizar datos macroeconómicos como las tasas de interés, el cost report y toda esta parafernalia, todo este tipo de cosas que son más complejas y que son también funcionales, pero que para el day trading realmente no es necesario. Entonces, aquí en temporalidad semanal no quiero mencionar nada más. Simplemente podemos ver cómo el precio estaba rondando ya cerca de este swing high, de este máximo histórico, y cómo él utiliza este bullish order block en temporalidad semanal para directamente desplazarse más alto. Aquí se ve claramente cómo él crea este order block para luego volver y desde ahí aproximadamente se cotiza el min threshold de esta mecha y a partir de ahí puede subir, ¿vale? La parte más sensible de un order block es entre el propio alto en sí de la vela y la apertura. Es esta zona que está marcada aquí. Pues en este caso él cotiza el min threshold de esa zona, 50% de esa zona aproximadamente, y desde ahí sube directamente a cotizar máximos históricos, los cuales hay una gran piscina de buy side residiendo aquí arriba. Por eso él gravita directamente hacia ahí. Entonces, la narrativa en semanal es alcista, no hay ningún patrón que nos haga querer eh, vender. O sea, no tenemos un patrón de reversal, no tenemos un market shift, no tenemos un swing high creado, no tenemos un PD array en, en este tipo de temporalidades a la izquierda, un premium array que nos haga mm, pensar que podemos dejar de subir, entonces pues simplemente nos mantenemos alcistas y ya está. Vale, vamos a ver temporalidad diaria.
En temporalidad diaria sí que quiero recalcar lo siguiente, ¿vale? Para que veáis el escenario en el que estamos y por qué estamos alcistas. Las últimas velas de los últimos días podemos ver la formación de este swing low, es decir, esta vela de aquí, esta vela de aquí y esta vela de aquí, puede ser la de en medio la más baja, me está creando un swing low. Este es el último punto en el cual el precio se expande. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque él ingresa en un fair value gap diario, que es este de aquí, ¿vale? Podemos ver cómo él apuñala ese fair value gap diario, utiliza este PD array algo más en discount, es decir, él retrocede para utilizar este PD array en discount. En 4 horas seguramente se ve mejor, ¿vale? Aquí lo podemos ver, de este swing low a este swing high, cotiza por debajo de equilibrium, PD array en descuento por debajo del 50% de ese daily range para seguir subiendo, ¿vale? Entonces realmente ese es el último punto el cual estoy tomando de referencia y ya después cuando se crea el movimiento ya estamos trabajando en el siguiente rango que es de este swing low a este swing high aproximadamente estamos trabajando en ese rango y el PD array que está cotizando ahora mismo el precio es este bullish order block diario, el bullish order block diario y dentro de ese bullish order block diario también tenemos este fair value gap diario que es la diferencia entre esta vela y esta vela. Si os dais cuenta, el precio está utilizando esos niveles específicos. Y es bastante importante entender esto porque ahora cuando vayamos a ver cómo se ha desarrollado el día, vamos a trabajar este tipo de niveles. Al fin y al cabo no quiero llenar el gráfico de mucha información, tampoco quiero tirarme una hora aquí hablando, porque lo que me interesa es que entendamos la finalidad de por qué se ha hecho esa operación, entendamos por qué la dirección es alcista y una vez tengamos claro eso, eh, será mucho más fácil y mucho más didáctico y aprenderemos mucho más de la operación en sí del transcurso del día, cuando entendamos lo que hay detrás primero. Entonces, esto de aquí es el bullish order block diario, el fair value gap, que comprende los siguientes niveles, comprende el alto de esta vela, aquí, y el bajo de esta vela, aquí, y la diferencia entre esos dos niveles es el fair value gap diario. Como podemos ver, el precio está consolidando alrededor de esos niveles. Por lo tanto, como esos niveles se están respetando por ahora, pues yo qué es lo que estoy buscando, comprar, 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 comprar. Estoy constantemente buscando esa expansión del precio. ¿Por qué? Porque estamos en PD arrays en temporalidad diaria, los cuales el precio va a usar para seguir expandiendo. Entonces, si hemos visto esto en temporalidad diaria, en general, ¿cuál es mi daily bias? ¿Cuál es mi daily bias? ¿Cuál es mi dirección? ¿En qué dirección tengo que buscar mis setups? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer.
con lo que hemos visto, entendemos claramente que aunque se pueden desarrollar oportunidades de venta, ¿cuál es el order flow? Fijaros, como el precio está completamente alcista y utiliza EDA Raise en descuento para seguir subiendo. Es decir, él utiliza anteriores order blocks para seguir subiendo. Él utiliza anteriores fair value gaps para seguir subiendo. Él tiene un order flow completamente alcista. Por lo tanto, si yo entiendo esto, entiendo en los niveles que estamos, vuelvo a repetir en qué dirección tengo que buscar mis setups. En compra, ¿vale? Esto es lo que quiero que se entienda, porque esto es la base de todo. Esto es la base del trading. Sin esto, mm, nada tiene sentido, ¿vale? Yo llevo estudiando los mercados aproximadamente 5 años y llevo viéndolo todos los días. Es decir, prácticamente todos los días de mi vida durante 5 años me he dedicado a observar los mercados, por la mañana y por la tarde, y ver diariamente cómo se comportan. Entonces, mm, os lo estoy diciendo ya que he podido observar durante el tiempo que siempre que el precio te da un setup, el cual se desarrolla de manera correcta, es porque detrás tienen niveles o key levels importantes en temporalidades macro, en diario o en semanal, que hacen que ese movimiento sea posible, que hacen que el algoritmo quiera eh, buscar precios más altos. Sin estos niveles el precio no se va a mover. Entonces, esto es bastante importante, porque esto es lo que asegura, esto es la diferencia entre operar por operar y realmente que tenga sentido lo que estamos haciendo, el entendimiento de lo que hay detrás. Nosotros podemos mm, querer sacar un beneficio de esto, pero si no entendemos lo que hay detrás va a ser imposible. Es completamente imposible. Tenemos que saber lo que hay detrás. Y una vez entendemos el por qué, es cuando se monta una película que vamos a desarrollar. Y con el tiempo aprenderás a desarrollarla. Ya luego ahí entramos en las sesiones de Londres, de Nueva York y todo el rollo que hay detrás. Pero primero hay que entender esto. ¿Vale? Esto es importante. Podría explicarlo más a fondo, podría entrar en muchos conceptos, muchas cosas, pero simplemente entendemos la dirección con eh, niveles importantes en temporalidad diaria. Y estos niveles le dan dirección y le dan sentido, me dan un daily bias. Esto es lo que quiero que quede claro. Ahora vamos a pasar al día de hoy. Vale, aquí estamos en el día de hoy, como hemos visto antes, el lunes 14 de julio de 2025. Ok, ¿qué es lo primero que quiero resaltar son los niveles que hemos visto antes en temporalidad diaria? Daily Fair Value Gap High, Daily Fair Value Gap Low, Consequent Encroachment del Daily Fair Value Gap, ¿vale? El alto, el bajo de ese Fair Value Gap o la apertura y el cierre y el 50% en temporalidad diaria, ¿vale? Es el Fair Value Gap que hemos visto antes. Entonces, eso lo tengo señalado por aquí y luego tengo señalado otros niveles que vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que quiero señalar, quizá es mejor verlo en 5 minutos, es el principio del día, ¿vale? El principio del día antes de ir a la sesión del Silver Bullet de la mañana, de la AM Session y lo que siempre hacemos, es entender un poco qué es lo que ha hecho la sesión de Londres, etcétera, ¿no? Apertura del día, 12:00 New York Midnight Opening Price. Es la hora a la que el algoritmo comienza a funcionar, ¿vale? Así que anótalo y tenlo en cuenta. El algoritmo empieza a imprimir sus órdenes a las 12:00 hora Nueva York, ¿vale? Este es el New York Midnight Opening Price.
Perfecto. ¿Qué es lo que normalmente yo voy a ver en un día alcista? ¿Vale? Eh, lo que voy a explicar a continuación se le puede dedicar un vídeo entero, se le puede dedicar muchos vídeos, porque es un concepto del algoritmo, es una característica del algoritmo muy importante, que es el Power of Three o el poder de tres. Esto es súper importante, ¿vale? Esto es la base de los mercados financieros, es la base del movimiento de un día. Y yo llevo 5 años viendo esto y se reproduce muchísimos días. No el 100% de los días, pero la gran mayoría de ellos ocurre esto. Y si no ocurre esto, porque tiene un contexto diferente, el cual hace que tenga que ocurrir otra cosa, ¿vale? Por eso también es importante no guiarme únicamente por la teoría, sino entender el environment, lo que es el contexto en el que estoy, ¿vale? Qué día de la semana estoy, qué semana del mes estoy, etcétera, etcétera, ¿vale? No, no es únicamente seguir una teoría o seguir unos conceptos al pie de la letra, sino entender realmente por qué ese concepto hoy se debería desarrollar. Es lo que estoy diciendo. Si vosotros estudiáis los vídeos de ICT, si veis mis vídeos y los veis con calma, os daréis cuenta de que lo que estáis visualizando tiene una lógica detrás, ¿vale? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque al fin y al cabo estos vídeos se quedarán subidos a este canal de YouTube y el día de mañana alguien los verá, ¿vale? El día de mañana alguien los verá y me servirá a mí mismo para dejar una especie de- de marca o de huella en Internet, ¿no? Dejar una marca o huella de que los mercados realmente siguen unas características. Es decir, el 99% de la gente piensa que esto es completamente aleatorio y esto no es aleatorio. Y lo puedes observar. Si dedicas tu tiempo a observar y analizar las cosas que estamos viendo, te darás cuenta de que se puede hacer cosas con una lógica detrás, y eso ya lo hemos visto. Lo que no significa que del día a la mañana vayas a estar ganando dinero o vayas a conseguir una cuenta de fondeo, vayas a conseguir un capital y vayas a poder estar haciendo dinero. Pero si yo dedico mi tiempo a explicar esto, si Michael dedica su tiempo a explicar esto, es porque el día de mañana alguien puede tener una cuenta de fondeo o puede tener un capital propio y puede llegar a sacar dinero de estos mercados de una manera consistente y de una manera que tenga sentido. Entonces, ese es el objetivo real de este tipo de vídeos, que el día de mañana alguien pueda ver que realmente estos mercados tienen una lógica detrás y que lo que se está explicando y lo que se está enseñando es real. Solo tienen que verlo con sus propios ojos y estudiarlo. Es cuestión de sentarse a estudiarlo, no tiene más. Entonces, vamos a ver a continuación una característica importante del día que es el poder de tres, que es lo que suele hacer un día, en este caso alcista, y si es bajista, pues exactamente igual, ¿vale? Vamos a verlo aquí, aunque ya he dicho antes que esto tiene para un vídeo aparte. Este concepto es súper importante, esto es la base de todo, la base de absolutamente todo. ¿Vale? The Power of Three, el poder de tres, básicamente Michael lo que nos explica, ¿vale? Es que el mercado tiene un precio de apertura. Después de ese precio de apertura, esto es en un día alcista, ¿vale? El de Power of Three
básicamente lo que nos está diciendo es que una vela diaria, ¿vale? El desarrollo de una vela diaria eh, comienza con una apertura. Después de esa apertura, él tiene un movimiento hacia abajo, es decir, un movimiento el cual va a fijar precios más bajos y luego va a tener su movimiento hacia arriba para finalizar el día marcando el precio más alto posible, ¿vale? Esto hay que verlo en un vídeo aparte porque no es tan sencillo como, como se ve, ¿no? Sobre todo al principio es posible que no lo entendamos, pero básicamente el algoritmo necesita llevar el precio más bajo para poder comprar lo más barato posible y luego deshacerse de esas compras y vender todas esas compras lo más alto posible. ¿Esto qué es lo que provoca? Lo que provoca es que aquí se forme el bajo del día y aquí se forme el alto del día. Y eso es el desarrollo de un día alcista en la gran mayoría de casos. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros entendemos cómo funciona el algoritmo y cómo el algoritmo va a distribuir sus órdenes a lo largo del día, podemos ver que el precio tiene una apertura en el New York Midnight Opening Price, tiene una primera caída, ¿vale? En la cual se forma el bajo del día. Esto suele ocurrir en el horario de Londres, ¿vale? El horario de Londres es de 2 a 5. 2, 5. Este horario de aquí es la sesión de London, la sesión de Londres. Y en esa franja de tiempo se crea el bajo del día, cuando se realiza el poder de 3 de manera correcta. Como podemos ver, en esa franja de tiempo es cuando el precio realiza esa caída, ingresa en el Daily Fair Value Gap, cotizando el Daily Fair Value Gap Low, es decir, el bajo de ese Fair Value Gap diario, y justo a las 3:20 nos crea en esa apertura de Londres el bajo del día. Tenemos SMT con el SP500, es decir, el SP500 hace un bajo más bajo, pero el Nasdaq no lo hace, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo básicamente, es que el Nasdaq tiene intenciones de subir, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, al SP500, si vamos al SP500 y vemos ese mismo punto, esa misma zona que estamos viendo, podemos ver que él sí realiza un bajo más bajo, ¿vale? Él sí realiza un bajo más bajo. Sin embargo, en el Nasdaq eso no ocurre. Eso es lo que nos está diciendo, como ya hemos mencionado, es que el Nasdaq tiene fuerza. Me puede estar indicando que el Nasdaq quiere subir. Ese es el famoso SMT o SMT, ¿vale? Entonces hemos dicho, el precio abre en la apertura del día. El algoritmo tiene que cotizar el precio por debajo del New York Minute Opening Price para que el Smart Money, el precio, pueda cotizarse lo más bajo posible y que el IPDA pueda comprar, todos esos bancos centrales o central banks puedan comprar en el punto más bajo del día. Todo esto combinándolo con los PD arrays, obviamente. Entonces, el precio cierra, vuelve a cotizar entero ese Fair Value Gap diario y en la apertura de Londres, ¡pum!, crea el bajo del día. Ellos están comprando aquí, ellos están comprando lo más bajo posible. Luego tenemos la sesión de Nueva York, que ahora vamos a ver qué ocurrió, pero en Londres ya me está formando el bajo del día. Tenemos una apertura, una caída inicial, para que el IPDA pueda comprar
el algoritmo pueda comprar lo más bajo posible y después el precio expande en Nueva York. ¿Vale? Normalmente, cuando el precio expande en Nueva York, eh, perdón, en Londres, cuando el precio expande en Londres, Nueva York suele ser un retroceso de Londres. Es decir, el precio suele retroceder la expansión de Londres para seguir subiendo. Es lo normal en un día alcista, en el que se produce el poder de tres de una manera normal. Entonces, ahora vamos a ver, entendiendo un poco qué es lo que ocurrió en la sesión de Londres, vamos a ver qué ocurre en la sesión de Nueva York, pero antes vamos a mencionar este discount array, este fair value gap de 5 minutos en esa expansión de Londres por debajo del 50%, cuando el precio abre, Nueva York cae, tomas el side de estos bajos iguales, esta acumulación de Londres, entra de nuevo en el Daily Fair Value Gap, golpea el Cossack Encouragement y entra en ese PD Array en descuento. Y eso es lo que luego le va a dar toda, eh, toda la lógica que tiene detrás la operación de hoy, ¿vale? Entonces, entendemos lo que está haciendo el precio, entendemos que Londres fue una expansión y vamos a ver Nueva York cómo podemos continuar de nuevo, ¿vale? Porque ya hemos dicho que el precio tiene que fijar unos niveles más altos. Entonces, realmente, si he tenido la apertura del día y potencialmente he creado el bajo del día en Londres, Nueva York me debería de fijar precios aún más altos que Londres, ¿vale? Entonces, vamos a temporalidad de un minuto para entender lo que ha hecho el día de hoy. Temporalidad de un minuto, podemos ver aquí abajo la hora, las 9:30, apertura de la sesión de la mañana de los índices. Tenemos volatilidad al principio y tenemos el famoso Judas Swing, ¿vale? Esto ya lo hemos visto un montón de veces. Este movimiento en la apertura de la sesión normalmente va de 9:30 a 10. ¿Vale? Normalmente es lo que suele tardar el Judas Swing, o de 8:30 a 9:30, dependiendo del caso, pero podemos ver claramente cómo abre la sesión, el precio cae, 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 cae. ¿Por qué está cayendo? ¿Por qué está cayendo? Porque él, antes de subir, antes de seguir subiendo, él tiene que tomar la sell side acumulada en los bajos que hay durante esa acumulación entre la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Esa especie de launch hour, ¿vale? Esa especie de hora de almuerzo en la que el precio acumula, él, alrededor de ese daily range que estamos viendo aquí, que lo hemos visto antes, en ese 50% existen órdenes pendientes. Entonces, el algoritmo, antes de fijar precios más altos, primero elimina esas órdenes para poder volver a comprar, ¿vale? Entonces, claramente podemos ver cómo el precio, al abrir la sesión, realiza el Judas Swing, realiza ese movimiento falso para tomar esa sell side, ingresa por debajo del New York Midnight Opening Price, que es esta línea que tenemos aquí. Esto no es casualidad, ¿vale? Estas cosas son muy importantes que las entendáis, porque esto es lo que hace que el mercado se mueva. El precio va directamente a cotizar por debajo del New York Midnight Opening Price antes de subir. Tú como trader, cuando estás observando esto, tú te tienes que preguntar, ¿por qué la gran mayoría de veces que el precio sube o baja, antes de hacerlo, él quiere pasar por encima o por debajo del New York Midnight, del precio de medianoche? Esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia. Esto ocurre porque el precio de apertura del día es como, por así decirlo, el precio base. Entonces, el algoritmo, antes de seguir subiendo el precio, quiere volver a comprar.
Entonces, para que puedan comprar los bancos centrales, el algoritmo lleva el precio por debajo del precio de medianoche para poder comprar lo más barato posible y luego distribuir las órdenes lo más alto posible. Entonces, en la apertura de la sesión de la mañana de los índices, es muy común que veamos ese Judas Swing y potencialmente pues volvemos por debajo del New York Minute Opening Price, tomamos sell side liquidity que tenemos pendiente de la consolidación de ese launch hour, entramos en el Fair Value Gap diario y yo ya empiezo a observar que estamos alcistas, porque lo hemos visto antes en temporalidad diaria. Tengo los niveles diarios. Londres ha sido una potencial expansión con SMT. Lo tengo todo. Entonces, en el momento en el que él me realiza ese primer Judas Swing, me tomas el side y me entra por debajo del New York Midnight Opening Price al Daily Fair Value Gap, yo ya estoy observando. Yo ya estoy diciendo, ok, ahora voy a encontrar mi oportunidad y voy a observar si el precio se desarrolla eh, como yo quiero. Porque si no se desarrolla como yo quiero y sigue cayendo, yo no voy a tocar nada. Entonces, yo espero a que el mercado, a que el algoritmo empiece a desarrollarse como yo creo que se tiene que desarrollar. Por lo tanto, él ingresa, apuñala ese consequent encroachment y empieza a observar cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Este fair value gap de aquí, que se utilizó para el movimiento bajista, es superado completamente y en ese momento se convierte inmediatamente en un inversion fair value gap. Vuelve el precio a utilizarlo por el lado contrario y entramos en la silver bullet de la sesión de la mañana. Ese periodo de una hora que comprende de 10 de la mañana a 11 de la mañana, en la cual si yo encuentro un fair value gap que me proporcione una entrada, yo voy a poder aprovechar ese fair value gap para conseguir mi trozo del pastel, para conseguir esa entrada que yo necesito, conseguir el porcentaje que me haga falta y irme. Y eso es como estamos trabajando con el Silver Bullet. Entonces, en el momento en el que él ingresa en este Inversion Fair Value Gap, son las 10 de la mañana, el precio algorítmicamente, boom, expande fuerte. Por encima de este swing high. Este swing high fue el swing high que creó el Judas Swing y que ahora ha sido superado. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Esto en los índices, en el Nasdaq, se repite muchas veces. El alto, el cual está previo a las 9:30, desde el cual se crea el movimiento que toma liquidez, hace el Judas Swing y luego el precio revierte, ese alto se convierte automáticamente en un breaker, en un bullish breaker. Automáticamente, no solo ese alto, sino cualquier swing high, el cual tome sell side y luego el precio revierta ese swing high, ese conjunto de velas alcistas en ese swing high, automáticamente se convierte en un breaker. Pero esto ya lo hemos visto muchas veces. Si veis vídeos anteriores en los cuales estamos viendo operaciones del Nasdaq, vais a ver cómo ese swing high de las 9:30 después se convierte en un breaker. Eso ocurre casi todos los días, muchas veces. Esto es algorítmico, se repite. Echar los vídeos atrás en el canal y mirar si lo que estoy explicando ya lo he explicado anteriormente. Os daréis cuenta de que sí. Entonces, en el momento en el que comienzan las 9, disculpa, las 10, empieza el Silver Bullet. Aquí no se crea ningún fair value gap, por lo tanto no estoy interactuando. El precio sale disparado fuertemente, superando este swing high, y yo alrededor de este nivel ya estoy buscando el poder atacar el nivel que tenemos aquí, que es el previous day high. Es decir, el alto del día anterior está aquí, está muy cerca, ¿vale? Si vamos al
Nasdaq, vamos a temporalidad diaria, vamos a enseñarlo. Perfecto. Es decir, la vela del día que estamos viendo es esta y el alto de ese día anterior es este, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, nosotros estamos cerca del alto del día anterior, por lo tanto, potencialmente voy a estar apuntando ahí. ¿Por qué? Porque sé que el alto de ese Power of Three, el alto de esa vela diaria, potencialmente se va a hacer alrededor del previous day high, no mucho más alto, ¿vale? No mucho más alto, porque es el objetivo principal del día, eliminar el alto del día anterior. Por lo tanto, en el momento en el que él comienza a subir y supera este alto, yo estoy intentando comprar en estos fair value gaps de aquí que se crean, por si el precio está muy agresivo y no quiere hacer este retroceso, directamente llevar mi trozo del pastel, que sería este trozo del movimiento. Entonces, el precio realiza un retroceso, eliminando la primera posición de prueba que yo coloco aquí. Ahora veremos las posiciones. Y vuelve al punto de origen de ese impulso, es decir, vuelve a este bullish order block y vuelve al breaker. En concretamente, el 50% de ese bullish order block es el min threshold. Él vuelve a ese min threshold dentro de la sesión de Silver Bullet, dentro de mi bullish breaker, y cuando apuñalamos ese min threshold, seguimos subiendo propulsion block, que no lo tengo anotado. Aquí. Este propulsion block hace que el precio siga subiendo más alto y yo ya me estoy fijando. Si estoy en Silver Bullet, tengo la confianza de que quiero seguir subiendo y me he equivocado una vez intentando comprar mi Silver Bullet aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, me he anticipado porque he comprado por encima de este alto y el precio ha tenido un retroceso. Tengo que volver a asegurarme de que ahora este intento sí va a ser el bueno, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hago? Leyendo el precio, leyendo el price action y entendiendo cuando el precio me está confirmando que quiere ir más allá. Entonces, el precio cotiza el min threshold, cotiza por encima de este pequeño swing high, utiliza este propulsion block y cuando vuelve a este fair value gap bajista, en el cual él podría darse la vuelta y seguir para abajo, él lo traspasa completamente y en el momento en el que lo supera, para mí ya es una inversion fair value gap. Yo ya lo estoy considerando como una inversion fair value gap. Por lo tanto, en el momento en el que él invalida este fair value gap y se convierte en un inversion fair value gap, estoy buscando el primer fair value gap, incluso el mismo inversion fair value gap me sirve para comprar, posicionarme en una compra, mi stop loss debajo de ese inversion fair value gap, en concreto me protejo debajo de este pequeño fair value gap de aquí también, por si quisiera volver, es decir, pongo un stop loss con lógica fuera de cualquier tipo de apuñalamiento que él pudiera hacer a estas ineficiencias que hay dentro del propio inversion fair value gap. ¿Y a dónde me voy? Me voy por encima de ese anterior alto y me voy directamente al alto del día anterior que lo tengo aquí arriba, ¿vale? ¿Se entiende por qué estoy tomando esa decisión de incorporarme ahí? Porque estoy dentro de una Silver Bullet, estoy encontrando mi Silver Bullet con mi bias que es alcista, con todo el contexto de lo que ha hecho ya la sesión de Londres y entendiendo que estoy cerca del alto del día anterior, que el bias es alcista, que estoy en un bullish breaker, todo lo tengo controlado, todo lo estoy leyendo bien. Me he equivocado al principio al incorporarme un poco más alto, no tengo prisa, dejo que el precio caiga tranquilamente y cuando quiera volver a subir y de verdad me demuestre que quiere volver a subir, invalidándome este fair value gap,
ya utilizo Fair Value Gaps en venta y el mismo inversión para montarme ahí y formarme el setup para ir más alto. Y ahí es donde sí se produce. Y justo a las 11, cuando se termina el Silver Bullet, es cuando él apuñala a las 11:04, 4 minutos después del Silver Bullet, algorítmicamente se termina ese movimiento y luego prácticamente hasta las 1 no comienza la sesión de la tarde de Nueva York. Por lo tanto, todo eso es consolidación, ya no me interesa. Aunque él haya ido más alto, es suficiente para mí, suficiente. Entonces, él va un poco más alto del día anterior, es decir, va un poco más alto del previous day high, pero inmediatamente vuelve a consolidar cerca de este nivel. El algoritmo fija un precio más alto y crea ese alto de la vela diaria que hemos estado hablando. Apertura del Power of Three, bajo del día, subo, distribuyo las órdenes lo más alto posible. ¿Y dónde me voy a deshacer de las órdenes? ¿Dónde voy a vender todas esas compras que he hecho aquí abajo? Por encima del alto del día anterior, lo más caro posible. Elimino todas las órdenes, todo el buy sell liquidity que hay en el previous day high y gracias a toda esa liquidez que tiene el alto del día anterior, me proporciona liquidez suficiente para yo coger todos mis miles de millones e intercambiarlos. ¿Se entiende? ¿Vale? Esto es un poco de teoría de lo que hay detrás de cómo funcionan estos mercados. Él coge y todas las órdenes de compra que hay aquí las intercambia con todas las órdenes que hay de buy side encima del alto del día anterior. Y esa liquidez es la que permite que se pueda realizar ese intercambio. Por eso el precio constantemente elimina altos y elimina bajos, porque necesita la liquidez. El algoritmo necesita eliminar órdenes para poder deshacerse de nuevas y comprar nuevas. Entonces, el algoritmo compró aquí abajo y vendió todas las posiciones por encima del alto del día anterior. Por eso el precio realiza el alto del día ahí y luego baja, porque él se deshace de todas las posiciones ahí. Esto es un poco de teoría de algoritmo, tal, y del día, muchas cosas que podíamos ver, pero bueno, si no nos enrollamos mucho y el vídeo se hace muy largo y creo que es suficiente. Entonces, vamos a ver las ejecuciones. Listo. Aquí podemos ver las ejecuciones, lo que viene siendo los trades. Primero tenemos ese primer trade que os comento que compré en este Fair Value Gap por encima de este alto, porque como tenía mucha fuerza, pensé que directamente de aquí podíamos subir hacia arriba. El precio me saca el stop loss, generando una pérdida aproximadamente del 0,5, 0,60% del capital, para después volver a realizar otra operación y generarme una ganancia prácticamente casi del triple de lo que he perdido, ¿vale? Más o menos para que os hagáis la idea, ahora lo veréis. ¿Qué es lo que quiero decir con esto también? De que no necesito, no necesito realmente entrar o apostar mi capital a una posición absoluta en una sesión. Es decir, no me hace falta meter un 1% del capital y perderlo del tirón. Puedo gestionar mi capital de muchas maneras posibles y puedo gestionar mi operativa de muchas maneras posibles. Es decir, si yo quiero crecer un capital poco a poco, sin prisas y con margen de error, yo puedo permitirme colocar una pequeña posición de un 0,5 del capital al principio de la sesión o al principio de lo que yo creo que puede ser el movimiento. Si se me da de primeras, perfecto, porque ya he ganado. Y si no acierto en ese movimiento, tengo la oportunidad de, si más tarde el precio vuelve a confirmarme que ahora sí es cuando quiere ir más alto,
puedo volver a incorporarme con otro 0,5 y ese día salir en ganancias o volver a tocar pérdidas y simplemente pues pierdo un 1% y ya está. Pero no tengo que acertar todos los trades o todos los movimientos a la primera. Puedo colocar primero una posición para ver qué tal va en ese primer Silver Bullet más agresivo, la pierdo y luego si el precio me quiere volver a dar, tengo la oportunidad, tengo la capacidad de volver a probar una vez más y terminar la sesión en profit completamente. Y sin ningún tipo de estrés, puedo equivocarme y puedo volver a entrar, pero porque estoy jugando con un riesgo que me permite poder colocar esa primera posición y ver si se me quiere dar o no, y luego poder corregirla y colocar otra. Son formas de gestionar la operativa, son formas de gestionar el capital, ¿vale? Entonces, esta es la lógica detrás del trade que hemos hecho hoy, del movimiento que hemos tomado hoy. Viendo el resultado de las operaciones, podemos ver cómo ha transcurrido cada uno de los trades. Eh, Olvidarse, no le deis mucha importancia al saldo de la cuenta, porque al fin y al cabo esto es eh, de manera, de manera completamente educativa. O sea, yo estoy tomando este trade como un 0,5, pero al ser una cuenta de 100.000, obviamente pues no es un 0,5. Un 0,5 serían $500, no 62 o 600, pero da igual. Imaginaros que la cuenta de 10.000, yo los números los estoy usando como si fuera una cuenta de 10.000, ¿vale? Entonces, esto pues no tiene mucha importancia. Pero fijaros como el primer trade en el cual yo incorporo un 0,5 de la cuenta aproximadamente, de una cuenta de 10.000, $50, $60, me da contexto de lo que estoy haciendo, me da esa primera pérdida que me ayuda a, ok, todavía no es el momento, y luego, durante la sesión, como solo he perdido un 0,5 del capital, puedo permitirme volver a ingresar, ya he palpado un poco la primera operación, vuelvo a tener confirmaciones y puedo volver a incorporarme a ese movimiento hasta el alto del día anterior, que me da $183. Entonces, 183 menos 62 me deja una ganancia de 121, ¿vale? Lo que viene siendo un 1,20% de la cuenta en una cuenta de 10.000, 1,20%, más de un 1%, es decir, ya estoy generando un 1% del capital en una sesión, ¿vale? Es suficiente, ese es mi tiro, es mi silver bullet, mi trozo del pastel y me voy. Es suficiente. Y he generado un 1,20% del capital aún perdiendo, aún teniendo un trade perdedor. Entonces, aquí se puede ver que realmente no me hace falta, no me hace falta que todas las operaciones vayan a ganancia directamente, ni tener la razón siempre, ni nada. Simplemente me hace falta tener claro lo que estoy haciendo y gestionar el capital de una manera correcta para salir en ganancias, ¿vale? Entonces, este ha sido un poco el resumen del día de hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué le da sentido a lo que hacemos? ¿En qué dirección lo hacemos? ¿En qué horario? Y con una explicación detrás de por qué el mercado se mueve como se mueve y por qué hace las cosas que hace, ¿vale? Entonces tenemos un setup clásico de un Silver Bullet en una sesión de la mañana de los índices y con objetivos claros y con una dirección clara. Pues podemos tomarlo de ejemplo para replicarlo en situaciones que vengan en un futuro. Por lo tanto, creo que es bastante educativo y es de bastante valor hacerle revista a todo este tipo de operaciones que hacemos y cómo lo gestionamos de manera correcta. El algoritmo siempre se mueve de la misma manera y estaremos viendo más cosas en los próximos vídeos y en los vídeos anteriores tienes también más información y más vídeos como este. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.